Nuestra temática de hoy es tipos de comunicación oral. Como sabemos, comunicamos todos los días, cómo nos sentamos, cómo hablamos, todo eso es comunicación. Pero la comunicación oral es directamente donde usamos la voz. Soy Jenner Cruz, profesor de enseñanza media en comunicación y lenguaje. Empezamos con una frase del día que dice: la vida es el examen más difícil. La mayoría fracasa por intentar copiar a las demás personas sin darse cuenta que todos tenemos un examen diferente. No son nuestras diferencias las que nos dividen, sino la incapacidad de aceptar nuestras diferencias, dice este señor. La comunicación es el proceso mediante el cual uno o varias personas transmiten sus pensamientos, emociones, sentimientos de forma verbal, escrita, mímica o gestual, en un mismo lenguaje o código conocido. El código es el idioma, la forma de escribir, las letras y todo lo que hemos ideado para comunicarnos. Tenemos los tipos de comunicación verbal, entre ellos la asamblea, la conferencia, el debate, el discurso, el diálogo, las entrevistas, las exposiciones y los foros. La asamblea es la reunión general de miembros de un colectivo para decidir sobre asuntos comunes. Estos asuntos pueden ser reuniones de COCODE, reunión comunitaria, reuniones de consejo municipal, reuniones departamentales, regionales, pueblos originarios, mayas, xincas, garífunas, gremios magisteriales. Entonces todos estos colectivos, pues de una u otra manera, buscan siempre proyectar sus objetivos, sus fines, dar a conocerlos a las demás personas o gestionar fondos, ver medios, cómo expandirse. Tenemos una segunda definición de lo que es asamblea: conjuntos de representantes políticos que constituyen un cuerpo deliberante, como el Congreso o el Senado. Hace referencia y alusión a los gobernantes, a los representantes de los países. Tenemos algunos ejemplos que son la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, países confederados, países democráticos, países latinoamericanos, México, Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia. Tenemos diputados, gobernadores. Entonces, para que haya una asamblea, estas personas se reúnen y pues se discuten temas de carácter nacional, regional o propiamente de continente. Tenemos dos frases que nos ayudan a comprender. Nos preparan para ir a la universidad, estudiar una carrera, casarnos y tener una familia. Nos preparan para todo, de hecho, menos para ser felices. Vivimos en un mundo lleno de discriminación y tenemos una frase que nos hace reflexionar: ¿cuánta discriminación en un mundo de imperfectos? El ser humano está llamado a ser infinito, no a ser perfecto. Tenemos otra definición de asamblea, que quiere decir reunión numerosa. Varias personas que se reúnen en un lugar para poder discutir o escuchar un tema relevante de interés colectivo. El debate. El debate es una discusión entre dos o más personas que opinan acerca de uno o varios temas, a la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. En el debate tenemos dos oponentes, un moderador y desde luego un público. Tenemos dos tipos de oponentes: afirmativos, que están a favor del tema que se está discutiendo; negativos, los que están en contra. Aquí tenemos un tema que es la violencia. Los afirmativos dicen que la violencia debe ser denunciado ante una autoridad competente para tomar acciones. Los negativos dicen que la violencia es normal, pasa todos los días, es parte de la rutina y total. Tenemos algo acerca de lectura: cuanto más aprendas, más verás el camino. No tenemos wifi, hablen entre ustedes, dice este restaurante, y es muy bueno. Hoy en día hemos perdido la cultura de conversación, la cultura de comunicación entre nosotros. La exposición. La exposición es la acción de exponer una cosa para que sea vista, como obras de arte, artículos industriales, fotografías, dibujos, proyectos.
Tenemos una definición segunda acerca de la exposición. Es un conjunto de noticias acerca de los antecedentes o causas de la acción en obras épicas, dramáticas y novelescas. También tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que se dedican a crear películas, entonces cuando la película ya está lista lo exponen. Es una causas de acción. Obras épicas se refiere a obras de teatro, dramáticas también entra mucho el teatro, y novelescas, novelas. Por lo general muchas personas se dedican a la escritura de novelas y luego las novelas son pasadas a la acción cuando se convierten ya en algo para proyectarlo en medios audiovisuales, como por ejemplo la televisión, pantallas, internet, computadoras. El discurso es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. Por lo general nosotros hemos visto a muchas personas dictando su discurso, proyectando su perspectiva, diciéndole a las personas su forma de pensar. Tenemos algunos ejemplos. Cuando una persona está postulándose para candidato a presidente, pues suele dictar conferencias para que las personas puedan enterarse de su perspectiva de vida, sus cambios que hará en el país. Tenemos discursos médicos también acerca de un tema relevante, un descubrimiento en medicina, discurso de diputados cuando están buscando la diputación o ya son diputados, discurso de rectores, de universidades, escuelas, colegios, para poder comunicar a sus oyentes los intereses, lo que se tiene que hacer a lo largo de un periodo. Los discursos nos llevan a nosotros a comprender de forma global lo que el conferencista intenta decirnos. De una u otra manera, pues las personas que se dedican a dar discursos siempre intentan decirnos algo positivo o algo negativo. Como sabemos, de todos podemos aprender. El que no es un buen ejemplo es una advertencia para nuestras vidas. El diálogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa con la intención de encontrar una solución o llegar a un acuerdo. Si el diálogo es la comunicación o conversación entre dos o más personas, pero ¿por qué necesitamos crear diálogos? Pues para comunicar lo que sentimos y lo que pensamos. Tenemos algunos ejemplos de diálogos, por qué debemos hacer diálogos o temas donde debemos hacer diálogo. Por ejemplo, el tema del agua es un tema muy discutido a nivel global, pues en muchos países escasea el agua. El medio ambiente, por ejemplo, el impacto de nuestras acciones sobre el medio ambiente pues es irreversible, según las indicaciones de los expertos que han dado. Pues el medio ambiente, nosotros hemos creado un caos en el medio ambiente a través de nuestras acciones, la acumulación de basura, con más autos, el CO2 en el medio ambiente. Entonces, y no tenemos la cultura de sembrar un árbol, no crecimos en esa cultura, pero debemos de priorizar que en cada acto importante de nuestras vidas debemos sembrar un árbol. Si te vas a casar, siembra un árbol. Si vas a graduarte de la universidad, siembra un árbol. Si vas a tener un hijo, siembra un árbol. Vas a construir una casa, siembra un árbol. Vas a comprar un automóvil, siembra un árbol. En cada acto importante de tu vida, siembra un árbol. Te pregunto, ¿cuándo cortarías tú el árbol que tu papá sembró el día que naciste? Nunca. Mientras más crece, más lo amarías, porque es el recuerdo desde que tú naciste. Entonces debemos tener la cultura de que cada acto importante de nuestras vidas es sembrar un árbol. En el tema de salud, pues hay mucho que hablar en la salud. Nos falta mucha educación también para poder educarnos. Consumimos demasiadas cosas que nos perjudican, que son nocivos para nuestra salud. Entonces entra la educación a reflejar ahí. Nos hace falta una cultura de educación. Incluso muchas personas, muchos profesionales dedicadas a la intelectualidad, sabiendo el conocimiento, no la aplican. Entonces es algo irónico. En el tema económico también, el movimiento de las masas, cómo ser emprendedores, cómo poner un negocio. Debemos crear diálogos, debemos informarnos, estar anuentes y poder emprender un negocio, porque necesitamos ser emprendedores. Últimamente estamos en la era tecnológica, en la era de la economía y el conocimiento, pues hoy todo es emprendimiento. En el tema de seguridad, pues el tema de violencia y todo lo que tiene que ver con cosas que vienen a crear disturbios en la sociedad, debemos crear diálogos, cómo menguar
los índices de violencia, los índices de robo, de secuestro. Entonces tenemos que ir viendo toda esa parte, crear diálogos con las personas que están al mando, crear diálogos como población general con las personas que están al mando, que representan las instituciones de seguridad. Tenemos también el tema familiar, cómo cultivar valores en nuestra familia, cómo trascender como familia, cómo servir como luz de bendición para otras personas. Pues el tema de familia, pues últimamente ha sido muy discutida porque la familia ha perdido su valor. Ahorita el concepto de familia pues ya ha cambiado. Tenemos a muchos niños que crecen con padres separados, tenemos muchos divorcios, tenemos abortos, tenemos niños que crecen con abuelos, con tíos. Entonces el rol de los padres pues ya no está presente, la imagen paterna de los padres ya no está presente en la vida de los niños. Y eso hay que tener en cuenta, que eso trae cambios y eso trae repercusiones en la vida de los niños, porque si los niños no crecen viendo la figura paterna, la figura del padre, pues dudo que cuando sean adultos pues puedan construir una familia también. Entonces ahí vienen los problemas inestables, inestabilidad emocional, divorcios. Entonces las mujeres se convierten en objetos sexuales, amoríos, dependencias y todo eso. Entonces la familia como base de la sociedad, como la primera institución en infundir los valores, en cristalizarlos, pues ha perdido su valor y debemos intentar priorizar ese tema, rescatar. Pues la familia hace la sociedad, la familia hace el Estado y no el Estado hace la familia. Entonces hay que tener esa conciencia de ir dándole más calidad de tiempo a nuestras familias. En el tema de medio ambiente, pues ahí tenemos una imagen a muchos niños intentando cuidar al planeta, y es lo que deberían ser las escuelas, infundirle a los niños valores en el cuidado del medio ambiente, porque hoy en día en la imagen de derecha podemos ver que hay muchos niños que se la pasan mucho tiempo en las redes sociales, en el uso del teléfono, en el televisor, jugando PlayStation, Nintendo, Snapchat. Entonces todo eso son problemas que causan en la niñez. La niñez debe estar aprendiendo a ejecutar un violín, una cámara fotográfica, con un balón en la mano, un piano. Nuestros niños deben de estar enfocados en construirse integralmente, porque las redes sociales hoy en día les roban mucho tiempo. Entonces las redes sociales tienen un impacto negativo, positivo en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Principalmente hoy los padres de familias, para evitar que los niños estén molestando, haciendo algún berrinche, suelen darle el teléfono o el smartphone para entretenerlo y olvidarse de los problemas, poder calmarlo. Y eso es un problema, es un daño directo que están creando los padres de familia a los niños. El tema de conferencia, la conferencia es una forma de comunicación verbal, es uno de los más polémicos, uno de los más cercanos de nuestra realidad. En las redes sociales encontramos a muchas personas dedicadas a esto. La conferencia es una disertación en público sobre un tema o asunto. Tenemos otra definición, dice, es una reunión de autoridades políticas o intelectuales para tratar un tema importante, representantes de países o entidades. Una tercera definición muy cercana a nuestra realidad es la invención del teléfono celular. La comunicación telefónica entre dos personas que estén en un diferente lugar y necesitan poder informarse de algo o enterarse entre tres. Tenemos una tercera definición de conferencia. Desde la invención del teléfono celular, pues ahora ya existe conferencia telefónica, que se establece entre provincias o países distintos. Una persona de Guatemala llama a una persona mexicana y de repente hay un familiar en los Estados Unidos. Entonces la persona que llamó desde Guatemala llama a la persona de los Estados Unidos para que la persona que está en México pueda escuchar, para que las tres personas puedan escuchar la comunicación. El primer teléfono celular Motorola pues viene desde Israel. Los israelíes fueron los pioneros en la creación de teléfonos celulares. Como sabemos que la conferencia es una disertación en público sobre un tema o asunto, hoy podemos encontrar a muchas personas en YouTube, en Facebook, en Instagram, que suelen subir videos donde están impartiendo un tema de carácter relevante. Tenemos esta definición de conferencia, que es una disertación en público sobre un tema o asunto en específico. Tenemos esta persona que está proyectándose a un público sobre un tema. Seguramente habrás escuchado a los conferencistas. Tenemos a muchos en YouTube realizando eventos, realizando exposición de temas sobre crecimiento espiritual, crecimiento empresarial y sobre todo crecimiento integral. Y nos dan un enfoque de lo que es el mundo.
Tenemos a estos dos grandes personajes que su estilo de vida, su forma de pensar y su talento, lo que realizan todos los días, nos inspiran a ser mejores, porque ¿cómo llegaron estas personas a la cima teniendo alguna dificultad física? Por ejemplo, tenemos a Nick, un gran paracaidista, padre de familia, músico, escritor australiano. Tenemos a Tony Meléndez, un gran guitarrista que le ha dado vuelta al mundo. Entonces son personas que con su estilo de vida, con aquellas palabras y sus presentaciones nos motivan. Tenemos a estos dos grandes personajes también. La Madre Teresa de Calcuta de India fue una gran persona que creó la hermandad de la caridad. Seres humanos como ella necesitamos en este mundo. Una frase peculiar que nos dice: la paz comienza con una sonrisa. Hay que ir sonriéndole por el mundo. Sonreír no es dejar de tener problemas, sino crear la posibilidad de enfrentarlos. Tenemos a Nelson Mandela, un gran personaje, 27 años en la cárcel, y cuando sale libera su país, se convierte en presidente y libera a Sudáfrica. Una gran persona, que su filosofía de vida, pues hay algunas frases que han sido comprimidas en imágenes. Tenemos a Mahatma Gandhi, una persona de la India que luchó por la paz, por la libertad de la India, por liberar a su pueblo de la opresión, y sus argumentos fueron la no violencia, el ayuno y la oración. Como un personaje como Mahatma Gandhi llega a tener 3 millones de seguidores, qué bárbaro. Para llegar a tener 3 millones de seguidores ya no eres cualquier persona, eres una persona que infunde esperanza, que eso lo fue Gandhi. Para conocer más acerca de la vida de los personajes mencionados, pues yo invito a que puedan navegar por las páginas de internet, donde hay mucha más información acerca de ellos. La entrevista es otra forma de comunicación verbal que todos los días los medios de comunicación realizan, personas de negocio, personas dedicadas al comercio, a la economía. La entrevista es una reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios. Segunda definición de entrevista: es una conversación que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas y afirmaciones que plantea el entrevistador para luego escuchar la respuesta u opinión de la persona entrevistada. Supongamos que me invitan a mí a una serie de televisión y pues me hacen un montón de preguntas. Haremos una suposición, o que soy invitado a una cadena de televisión o de radio y me hacen ciertas preguntas sobre cierto tema. Entonces yo responderé mi opinión a la persona que me está entrevistando. Es una entrevista. Se pueden dar entrevistas de trabajo cuando se quiere ocupar un puesto, para conocer lo que la persona alberga en sus pensamientos, emociones, sus conocimientos. Pero alguien, por ejemplo, el administrador o encargado de la empresa, pues realiza un par de preguntas para poder hacer la contratación del personal. Foro es otra forma de comunicación verbal. Quizás no es tan latente en nuestro contexto, pero el foro, primera definición, es un lugar donde los tribunales oyen y determinan las causas cuando se trata de justicia. Segunda definición del foro es reunión de personas para tratar un asunto de interés colectivo. Por ejemplo, necesitamos conocer el pensamiento, las perspectivas de otras personas, de otras culturas. Entonces los reunimos en un solo lugar y cada uno de ellos expone su punto de vista para poder conocer y poder buscar soluciones posibles a lo que estamos tratando. Para que se dé el foro, pues existen algunos pasos. Para la realización del foro necesitamos crear una mesa redonda, y una mesa redonda es la discusión de un tema ante un auditorio por un grupo de expertos dirigidos por un moderador. El moderador abre la sección, explica el tema y la mecánica de la mesa redonda, presenta a los expositores. Para la realización de un foro tomamos esta ilustración de una mesa redonda. La mesa redonda es la discusión de un tema ante un auditorio por un grupo de expertos dirigidos por un moderador. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza un foro? Para dar a conocer los puntos de vista contradictorios de varios especialistas sobre un tema determinado. ¿Cómo preparamos un foro? Se decide el tema a tratar, se selecciona a los expositores con diferentes puntos de vista, una reunión previa para coordinar el desarrollo y establecer el orden de exposición del tema. Y para el desarrollo de la misma, el moderador abre la sección. Estamos ya en presencial viendo el foro.
Ahora estamos en la etapa presencial donde estamos presenciando el foro. El moderador abre la sección, explica el tema y la mecánica de la mesa redondas, generalmente el tiempo de respuesta. Presenta a los expositores, grados académicos, nombres, nacionalidad. Y al final, el moderador hace las conclusiones para poder cerrar el tema con broche de oro. Finalizamos nuestra presentación con estas frases. Dice: Pablo, ¿por qué no empiezas tu negocio? Es una gran pregunta. Tengo hijos, responde Pablo. No es tan fácil para mí. Casi no tengo tiempo ni capital para invertir. Tiene razón. Ha de pasar un proceso difícil. Le hacen la misma pregunta a Ana. Ana, ¿por qué empezaste tu negocio? Tengo hijos, nunca tenía tiempo y estaba cansada de no tener dinero. Misma realidad, diferentes perspectivas. Todo depende de ti depende del cambio. Nada cambia si nosotros no cambiamos. Si matamos a todos los ladrones, quedaríamos solo los buenos, papá, dice un niño. No, hijo, solo quedaríamos los asesinos. El camino no es la violencia, es la educación, así que tienes que educarte, nunca dejes de educar y de crecerte, de prepararte y seguir leyendo. Finalizamos con estas dos frases nuestra presentación. A manera de salida presentamos estas dos imágenes. Yo pienso que las 7 maravillas del mundo son poder ver, poder oír, poder tocar, poder probar, poder sentir, poder reír, poder amar. Créditos a quien merece y a quien corresponde. Cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte es cuando realmente vives para servir. Y el servir es un propósito de vida que muchas personas pues no la tienen, no lo han descubierto y las invitan. Pues el propósito de vida es el acto de servir y muchas personas no han descubierto su propósito de vida. Hago una invitación para que puedan descubrir su propósito de vida. ¿Cómo descubrir un propósito de vida? Empezando a servir. No hay nada más dulce que el servir a los demás.